encienda la aplicación de cualquier manera y habrá en el Salmo 139. Yo voy a estar leyéndolo en una versión particular que es la Nueva Biblia de las Américas, pero si usted trae otra versión no habría ningún inconveniente. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Ángel Miranda, soy uno de los pastores en Iglesia Bíblica de la ciudad. Soy esposo de Berenice y padre de Salomé. Y espero que la distancia que tengo con ustedes aquí, que siempre es bastante amplia, más cercanos están aquí nomás, pero espero que eso no sea impedimento para que la palabra del Señor pueda ser acercada. Hoy es la primera reunión presencial que tenemos del año. Hemos venido reuniéndonos este año, pero de manera virtual. Algunos de ustedes, sé que todos no, pero esta es la primera reunión que tenemos del año de manera presencial. Así que ruego al Señor que esta primera enseñanza pueda ayudarnos, esta primera enseñanza presencial pueda ayudarnos a considerar algunas cosas que quiero que veamos de este texto. Porque usualmente nosotros, cuando siempre empezamos el año, siempre tenemos en mente como evaluar qué fue lo que hicimos el año anterior, cuáles son las cosas de este nuevo año, nos hacemos compromisos, establecemos resoluciones. Este año sí voy a hacer tal cosa, este año por fin yo voy a considerar cierto asunto, este año sí me voy a leer la Biblia completamente en un año. Sé que algunos ya lo hicieron, no me lo recuerden más. Pero sé que siempre tenemos metas de diversas maneras. Así que lo que yo les propongo en la mañana de hoy es que nosotros nos hagamos ese examen que habitualmente hacemos al finalizar un año y comenzar otro, pero lo vamos a hacer considerando lo que la palabra de Dios nos indica. Al hacernos estas evaluaciones siempre buscamos ser examinados, y yo creo que no hay nada mejor que nos pueda examinar que la palabra de Dios, porque es la misma palabra que viene del Señor que puede producir eso en nosotros. Por eso quiero leer lo que dicen los dos versículos finales del Salmo 139. Nos dice la palabra del Señor, Salmo 139, versículos 23 y 24. Y así como ahorita cantábamos una oración, este salmo, esta parte final, es una oración. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Este es el examen que vamos a estar rogándole a Dios en esta tarde. Esta tarde ya casi noche. Vamos a pedirle a Dios que nos examine y nos guíe. Al final ese es el título que le he puesto a este sermón. Examíname y guíame, Señor. Y ese es el ruego que yo les invito a que ustedes y yo consideremos. Señor, no hay nada mejor que yo pueda hacer para este nuevo año que tú me examines y que tú me guíes. Así que yo espero que esto pueda ser el gran motivo para nosotros reunirnos el día de hoy y que el Señor nos guíe precisamente en su palabra. Vamos a orar. Bendito y buen Señor, te quiero dar gracias por tu misericordia y bondad. Gracias, Señor, por traer tu palabra para con nosotros en esta tarde. Ruego, Señor, que tú nos hables por medio de ella, que nos guíes, que escudriñes nuestros corazones y que nos guíes, Señor, por el camino eterno. Ayúdanos, Señor, a que nuestros pasos sean pasos que dan gloria a tu nombre. Ayúdanos a pensar, Señor, no en las cosas que tengo o no tengo que hacer, sino en los santos, Señor, de nuestro andar, para la gloria y honra de tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros, no solamente en un ruego, pedirte que seamos examinados, que te pedamos, Señor, cuál es tu guía, sino que realmente podamos nosotros ser examinados y guiados y seamos obedientes en lo que tú, Señor, nos indicas. Así que ayúdanos, oh Dios eterno, a que este examen no solamente nos veamos como aprobados, sino que realmente al ser examinados podamos darnos cuenta de que somos más bien necesitados de tu gracia, de tu dirección, de tu cuidado y de tu favor. Ayúdanos, Dios eterno, te lo imploro, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. El mes de enero es lo que yo llamo el diciembre de los gimnasios. Todos los negocios, la mayoría, en diciembre hacen sus mayores ventas, pero los que más venden, creo yo, o al menos los que hacen bastante dinero en el mes de enero, son los gimnasios. Todo el mundo tiene una fascinación. Este va a ser el año donde voy a mejorar mi cuerpo, donde voy a hacer tal cosa, donde voy a quitarme estos kilos que subí en diciembre, y siempre hay este interés, ¿no?, por prometernos este año sí lo logro. Y entonces todos estos lugares crecen sus inscripciones porque todo el mundo empieza a inscribirse y hasta paga la anualidad, y nada más termina yendo los primeros 15 días de enero.
Cuando vas a un buen gimnasio, lo primero que hacen al inscribirte es valorarte. Y la valoración consiste en hacer una especie de examen para ver tu peso, para mirar tu talla, para mirar tu estatura y con eso definir algunas consideraciones. Pero es muy probable que en ese examen, que no es tan exhaustivo, no puedan examinar a profundidad cosas como por ejemplo una posible lesión, porque no tienen ese examen que hacen, no tiene ese rigor. Es simplemente un examen para darte más bien una valoración, un chequeo que pueda ayudar a considerar ciertas cosas, pero no tiene la capacidad de poder examinarte a plenitud. Ahora yo les hago esta pregunta: ¿a dónde vamos nosotros cuando necesitamos recibir la valoración correcta de nuestra vida? ¿A dónde deberíamos dirigirnos nosotros cuando lo que necesitamos es que nuestra vida sea valorada de la manera correcta? Muchas veces hacemos trampa para responder esto. Terminamos yendo donde el amigo que sabemos que nos va a decir lo que queremos escuchar. Pero mi invitación es que esta respuesta a esta pregunta usted sepa cuál es, que lo sabes. ¿A dónde voy si necesito guía para mi vida? Seguramente tú y yo podemos decir, no, al Señor. Y yo espero que ese sea lo que tú buscas, pero la razón del por qué espero poder darla en esta tarde. ¿A dónde deberíamos ir? El salmista lo entiende, deberíamos ir a Dios. Una vez más leo el versículo 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. La versión Reina Valera, me gusta cómo lo dice, examíname, oh Dios. Hazme un examen. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Entonces no es diciendo él, Señor, tú date cuenta que yo no soy perverso. No. Él está diciendo, mira el camino mío, pues yo sé que hay perversidad en él. Pero ¿cuál es el ruego de él? Que el Señor lo guíe por el camino eterno. Ese es el examen el que deberíamos considerar cada día de nuestra vida, no solamente en el especial del fin de año y del comienzo de un nuevo año. Señor, guíame hoy, no, guíame siempre, cada día de mi vida. Y eso es lo que yo propongo que ustedes y yo podamos considerar hoy como petición, pedirle a Dios que nos examine y nos guíe, pues solamente Él puede hacerlo. Solamente Él puede hacerlo, solamente Él podríamos nosotros pedirle que nos examine y nos guíe y haga un examen exacto, perfecto de nuestras vidas y nos guíe en ese camino eterno. Si somos conscientes, mis hermanos, el salmista estamos leyendo solamente la parte final y nosotros diríamos, ok, yo le puedo pedir eso al Señor, pero ¿por qué? ¿Cuáles serían las razones para yo pedirle a Dios que nos examine, que nos guíe? Bueno, para el salmista llegar a esa conclusión, él ha tenido que señalar quién es Dios, y es precisamente lo que vamos a hacer en el recorrido de todo este salmo. Vamos a ver qué él conoce de Dios para poder luego pedirle a este Dios, examíname y guíame. En primer lugar, vamos a ver que el deseo de pedirle a Dios que nos examine y nos guíe es porque Él nos conoce bien. Examíname y guíame, Señor, porque tú me conoces bien. Versículos 1 al 6. Es decir, Señor, solamente tú puedes examinarme y guiarme en la vida, porque no hay nadie que me conozca como tú me conoces. Miren lo que nos dicen los versículos del 1 al 6. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Yo creo que ni usted sabe cuántas veces se ha sentado hoy ni cuántas veces se ha levantado hoy. Bueno, dice que Dios lo sabe. Imagínense, nos está poniendo ese nivel de conocimiento del Señor de nosotros. Usted se pone un reloj y le dice cuántos pasos va andando. Dios conoce todo de nosotros. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Yo ni de cerca conozco el pensamiento de alguno de ustedes. Y eso nos está poniendo a la profundidad de lo que Dios conoce. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Démonos cuenta cómo el salmista emplea lo que el Señor conoce. Primeramente él menciona cosas que son extremas, que solamente alguien por encima de nosotros puede conocer. Nos conoce el pensamiento. Antes de que nosotros podamos pronunciar palabra alguna, Él ya la sabe. Y usted y yo podemos saber eso. A veces nosotros somos aquellos que completamos la palabra de otro cuando no encuentra, ¿no? Que dice como que
Es como que se dice esto y te lo completa, pero porque la persona le dio casi la mayoría de la frase. Pero nos dice que antes de que digamos algo, ya Dios lo conoce. El Señor ya lo sabe todo. Y por detrás y por delante nos ha cercado. Su mano Él puso sobre nosotros. Y ese conocimiento de Él, la única respuesta que puede decir el salmista es: esto me sorprende, esto me sobrepasa, es demasiado maravilloso. Usted se imagina por un momento que el que está a su lado supiera todo lo que usted ha pensado el día de hoy. Porque yo sé que nosotros como casados muchas veces, cuando nos han hecho enojar, lo que nosotros pensamos no son cosas agradables. Oh Señor, cuánto amo a esta mujer, me ha hecho enojar. Cierto que esos no son los pensamientos que cruzan por nosotros, por nuestras mentes, pero el Señor sí lo ha visto, o lo sabe todo también, conoce todo de nosotros, conoce todo nuestro ser. Y eso, mis hermanos, debe llevar a maravillarnos, a sorprendernos. Esto es demasiado maravilloso para mí, no lo puedo alcanzar. Dios me supera. Dios es mayor que yo. Hace años atrás, mírenlo como lo estoy diciendo, hace años atrás me matriculé en un gimnasio, para que se entienda que no es ahora, ¿no? Que se nota evidentemente. Pero si me lo hubiesen dicho ahora, yo hubiese creído que ese diagnóstico era acertado. Pero hace años atrás, hace al menos 6 a 8 kilos menos, yo estaba más delgado. El diagnóstico que me dio la persona que me examinó cuando le hice esta valoración me dijo que yo tenía obesidad grado 1. Y la verdad es que yo salí de ese lugar odiando a esa persona, porque dije: no es posible que me diga esto si estoy bien flaco. Entonces, ¿cómo puedo tener obesidad? Yo no sé qué pensaba la señora que yo tuviera, o sea, en qué condición quería que yo estuviera, pero me dijo: usted tiene obesidad grado 1. Para mí hacía falta una revisión mayor para que me pudiera diagnosticar de esa manera. Pero yo les pregunto, ¿será que Dios acaso puede llegar a equivocarse cuando nos evalúa? Para mí eso fue una consideración equivocada de esa persona. Pero Dios podría equivocarse cuando me hace a mí un examen. Si yo me presento como le pides aquí el salmista a Dios que lo examine, ¿será que Dios daría un examen desacertado acerca de nosotros? ¿Qué diría acerca de nosotros Dios? ¿No han visto ustedes acaso esos ejemplos de esas muchachas que se ponen un posteo en Instagram con poca ropa y ponen: solamente Dios puede juzgarme? ¿Qué dirá Dios? ¿Bendecida y afortunada? ¿Qué dice Dios cuando habla acerca de Dios del decoro con el que debemos vestirnos? Ya Dios ha hablado. Y así de muchas maneras, cuando hacemos algo malo, le decimos a otro: mira, tú no me digas nada, solamente Dios puede juzgarme. Tú no sabes lo tremendo que es esa realidad, ¿no? Dios que conoce todo de mí. Tu hermano solamente vio lo externo que tú hiciste. Él solamente pudo percibirse cuando ya tú lo hiciste, pero Dios lo conoce desde antes que lo hicieras. Conoce desde cuando tú lo estás maquinando. Y esto es la profundidad de este salmo, como inicia: Dios conoce de nosotros absolutamente todo. Si solamente Dios tiene esta capacidad de conocerme bien, como dice el salmista, yo no debería entonces hacer otra cosa sino: Señor, examíname y guíame, pues solamente tú me conoces bien. No hay nadie que me conozca como tú. Solamente el Señor. Yo podría acercarme a Él y encontrar una dirección. Ahora, en segundo lugar, podemos pedirle a Dios que nos examine y nos guíe, porque Él está presente en todo lugar. Él está presente en todo lugar. Versículos 7 al 12. Noten la pregunta que él hace, que es una pregunta retórica, es una pregunta que tiene la respuesta enseguida. Dice, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Dense cuenta que en lo primero, él está hablando de que Dios lo conoce todo. Pero ahora va a hablar acerca de que Dios está presente en todo lugar. Tú estás, Señor, presente siempre. Tú estás en todo lugar. ¿A dónde yo podría irme de su espíritu? ¿Dónde yo podría esconderme de Dios? ¿A dónde? Entonces el salmista pone lugares. ¿Será que si subo a los cielos me puedo esconder de Dios? Versículo 8 dice, si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, es decir, el lugar más profundo, o el infierno mismo, si en el Seol preparo mi lecho, me puesto allí, allí tú estás. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano, y me tomará tu diestra.
Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Noten que lo que está diciéndonos aquí el texto es comparando la realidad de que si estamos en un lugar, por más oscuro que sea, y que nadie aparentemente puede vernos en esa oscuridad, Dios sí podría vernos. Esto no tiene nada que ver porque en Efesios, cuando lo estuvimos estudiando tiempo atrás, o alguno se ha leído la realidad que nos dice la Escritura, que los que son del Señor son hijos de luz, no de tinieblas. Eso no es lo que está diciendo aquí. Aquí está hablando simplemente de la comparativa, que si me fuera a un lugar oscuro y decir, Dios no puede verme, porque aquí nadie puede verme, la realidad es que Dios sí puede vernos, porque para Él todo delante de Él está velado, está reflejado, no hay nada oculto delante de Él, todo está como alumbrado. Así que de Dios nosotros no podemos escondernos. Dios ha seguido nuestros pasos y los conoce absolutamente todos, todo lo que nosotros hemos vivido. En la Escritura hay una historia muy particular que uno de los discípulos del Señor, que terminó siendo discípulo del Señor, antes de serlo, es un hombre importante, un hombre de gran renombre. Y este hombre de gran renombre se le acerca un discípulo y le dice, hemos conocido al que esperábamos, al Mesías. Le dicen, ¿de dónde? Mira, viene de Nazaret, viene de Galilea. ¿Y qué bueno puede salir de esos lugares? Dice este hombre. Y se acerca para conocer a este personaje, es Jesús. Y cuando se está acercando, Jesús lo señala y le dice, hay un verdadero israelita, un hombre de gran renombre, de gran reputación. Y el hombre enseguida se alista su saco, bueno, no era saco en esa época, pero para que usted me entienda, se prepara y dice, ¿y de dónde me conoces? Y el Señor le dice, porque antes de que Felipe te llamara, tú estabas en la higuera. Desde antes de que él te llamara, lo que estabas haciendo en la higuera. Menciona una higuera, un árbol. ¿Qué estaba haciendo a él allí? La Biblia no nos dice. No tenemos ni idea qué estaba haciendo allí. Pero lo que él estaba haciendo allí, solamente Dios podía saberlo. Nos da la impresión que él se esforzó, porque lo que sea que iba a hacer, debajo de esa higuera, nadie más lo sabía, porque la declaración siguiente que él hace, cuando Jesús le dice esto, dice verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que yo hice solamente Dios podía saber. Así que si tú lo sabes, tú tienes que ser algo de Dios, tienes que ser divino. Y eso es lo que nosotros nos damos cuenta, por lo que podemos ver en ese texto, pero también aquí. Dios conoce todo. De Dios no podemos nosotros ocultarnos. Siguiendo con la ilustración del gimnasio, y espero que los que van al gimnasio no se lo tomen personal, y los que no están yendo y que deberían ir tampoco se lo tomen como una invitación, es simplemente una ilustración. No solo basta con ir al gimnasio para conseguir resultados. Todos saben que la clave de un buen entrenamiento consiste también en lo que la persona come. Hay personas que van a hacer ejercicio y luego van a la esquina y hacen trampa. Se comen, no, ya yo quemé esto, ahora me lo consumo las calorías que he quemado. Y se comen 3 empanadas con 2 arepas de huevo. La alimentación es importantísima. Y hay entrenadores que dicen, pero yo no entiendo a este que estoy entrenando, yo lo pongo que haga el ejercicio y este hombre yo lo veo que se esfuerza, pero yo no veo que cambia. Claro, porque él no sabe que cuando sale del gimnasio, llega a la esquina y hace trampa. No puede saberlo. Pero ¿acaso de Dios podríamos nosotros escondernos? ¿Podríamos librarnos de la evaluación de Dios? ¿Será que con Dios podríamos hacer estas triquiñuelas, estas trampas? ¿Será que de Dios nosotros podríamos decirlo, hay un lugar oscuro donde yo me puedo meter y allí no puedo ser allá? Sepamos que para Dios no hay ese modo incógnito que tenemos en los navegadores. No existe. Modo incógnito delante de nosotros, todos aquí nos vemos elegantes, bien portados, bien vestidos y bien bonitos. Pero delante del Señor, Él conoce nuestros verdaderos rostros. Delante de Él todo está revelado. Si solo Dios tiene esa capacidad de estar presente en todo lugar, entonces, como dice el salmista, deberíamos hoy pedirle a Dios, examíname y guíame, Señor, pues solo tú estás presente en todo lugar donde yo esté. Que Él tenga el poder para hacer esto es una gran bendición. No deberíamos verlo esto como un mal. Oh, qué mal que el Señor sepa dónde yo estoy. Yo quisiera perderme de él un ratico. No es un bien para nosotros.
pues nos ayuda en primer lugar a lidiar con los pensamientos de autosuficiencia, de creernos que nosotros tenemos toda la capacidad y el poder para vencer las cosas. No lo tenemos, necesitamos de su dirección y su guía. Pero también para ayudarnos con los pensamientos de autoflagelación, de esas cosas que decimos a veces cuando pecamos: oh, he pecado delante de Dios, ¿ahora qué tengo que hacer para acercarme a Él? Si Él ya lo sabe, si Él es consciente de lo que tú has hecho, lo que deberíamos hacer es ir a Él en arrepentimiento, arrepentirnos de nuestro pecado e ir a nuestro Señor de manera inmediata. ¿Acaso nosotros vamos luego a decirle, como le haríamos con cualquier individuo: anda, yo dije tal cosa de él, voy entonces a compensarlo, me equivoqué de tal manera, voy a compensarlo y lo voy a hacer de esta manera? Parecemos a ese niño que empieza a lavar los platos y la mamá: se me va a pedir permiso para algo, o este me va a pedir algo. Y así creemos que es con Dios. Tengo que hacer algo para que mi papá, después que me vea, entonces me dé permiso para tal cosa. Ya Dios lo sabe. Deberíamos nosotros ir a nuestro Señor inmediatamente tan pronto pecamos, porque Él dice que aquel que entiende esa condición, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Debemos acercarnos confiadamente tan pronto pecamos. Ahora hemos visto nosotros, en primer lugar, que Dios lo conoce todo de nosotros y que está presente en todo lugar, pero en tercer lugar, le rogamos a Dios que nos examine y nos guíe, porque Él nos ha creado y cuidado. Versículos 13 al 18. Señor, solamente tú puedes examinarnos, porque tú eres quien nos ha creado y nos cuidas. Versículos 13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, versículo 15, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. El Señor conoce lo que cantamos todos nuestros mañanas. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, sería más que la arena al despertar. Sería más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. El texto nos muestra que el Señor nos ha creado, que nosotros no fuimos creados simplemente porque un día papá y mamá dijeron: oye, sería bueno tener un pelado. Fue por la mano del Señor. Él nos hizo en el seno de nuestra madre. El texto nos dice que tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Hace un par de semanas conocíamos la triste noticia en nuestra iglesia de una hermana que había perdido su bebé que estaba gestándolo. Y justamente esa semana yo tenía que preparar este texto, o estudiar este texto. Y cuando llegaba a esta parte me ponía a pensar en eso. Estando en esa parte, en esa fase de ser un embrión, el Señor a esa vida la interrumpió hasta allí. Hasta allí llegó esa vida, no continuó. Pero la nuestra, hasta este día, sigue. Aún las cosas externas que pudieran afectar el que nosotros no continuáramos viviendo, el Señor hasta el día de hoy las ha gestado, las ha obrado para que nosotros aquí todavía estemos. En una ocasión me acerco a mi mamá y estaba sonando una canción que hablaba acerca del aborto. Le digo: mamá, mira, esta canción es tremenda, habla acerca de una mujer que iba dirigiéndose a una clínica para abortar, pero que en ese momento, por alguna razón que ella no sabe, se detiene y no lo hace. Y así entonces luego muestra el video de que ella sigue con su niño criándolo. Y mamá se pone a llorar, que para eso no tiene que hacer mucho esfuerzo, pero se pone a llorar. Y me dice: esa es la historia de tu vida. Yo estaba yendo a una clínica y ya estaba allí. Y no se puede explicar qué pasó, pero algo me hizo salir de allí y ahí estás tú. Y claro, tú no te esperas que eso te lo cuenten aquí a tus 20 y tantos años de edad, que tú dices: pero bueno, ¿y qué pasó aquí? Pero aún todas esas circunstancias externas el Señor ha obrado para que nosotros aún estemos aquí. No podemos nosotros pensar en un desagradecimiento en primer lugar, pero tampoco en considerar que nuestras vidas simplemente han seguido existiendo porque nuestros familiares han tenido las fuerzas para guiarnos, criarnos hasta el día de hoy. Nosotros estamos vivos por la mano de Dios.
no solamente al crearnos y darnos la vida, sino al sostenernos cada momento. Por eso hablamos de que Él es el creador y sustentador. Señor, examínanos porque tú nos has creado y tú nos has cuidado, tú formaste mis entrañas. Por eso podemos responder como dicen en el versículo 17 y 18: cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si yo los contara, sería más que la arena. Ahora, solamente puse las sentadas sentadas y levantadas del día de hoy, pero nos podríamos imaginar nosotros cada uno de los segundos de nuestra vida, las acciones que hemos realizado, y que según la palabra nos dice que Dios ha tenido el control y cuidado de todas ellas. Por eso teníamos que decir, esto sería más que la arena. Si yo contara la muestra de lo que el Señor ha hecho en nosotros, sería un número imposible de que nosotros podamos terminar de escribirlo. ¿Cuántas cosas el Señor no ha hecho? ¿Cuántas cosas el Señor no ha permitido y obrado en nuestra vida más bien? Nosotros tenemos que recordarnos que Dios cuida y guarda nuestras vidas. Creo que ya he hablado del gimnasio, pero solamente una última ilustración de ello. Hace unas semanas atrás vi un video de alguien que estuvo haciendo solo un levantamiento de pesas. Y por una razón de que a la persona como que lo supera el peso, cuando está levantando la pesa, de repente se queda sin poder hacerlo, sin poder levantarla, y estuvo a punto de que las pesas se le vinieran hacia su cuerpo, y como no tenía nadie que lo ayudara, tuvo que emplear este movimiento de echar la pesa hacia un lado y que la otra saliera hacia el otro costado. No le pasó nada grave, pero pudo haberle ocurrido. Pudo haberle ocurrido porque no tenía nadie que estuviera cerca de él cuidándolo. Ahora, ¿cuántos de nosotros pudiéramos acaso responder esto de manera diferente cuando nos preguntáramos: ¿será que Dios en algún momento nos ha descuidado? ¿Será que el Dios que promete estar con nosotros y que según el texto vemos que cuida y que está cercano a las personas, nos ha descuidado? Su cuidado permanente es real y bellamente mostrado en este salmo. Aunque tú no lo supieras, Él te estaba cuidando. Él nos estaba sosteniendo. Nos ha sostenido en el pasado, nos ha sostenido en el presente y promete seguir haciéndolo hacia el futuro. Si solo Dios tiene esta capacidad de criarnos y cuidarnos hasta este día, y los que nos queden en esta tierra, como dice el salmista, entonces deberíamos hacer una resolución hoy: examíname y cuídame, Señor, pues tú me has creado y me has cuidado todo el tiempo. El salmista, como nos hemos dado cuenta, nos da 3 razones para que nosotros podamos acercarnos a Él y rogar de esta manera. Nos ha mostrado que Dios es omnisciente, es decir, que Dios lo sabe todo. Nos ha mostrado que Dios es omnipresente, es decir, está en todo lugar. Y nos ha mostrado que Dios es soberano en sostener a su creación, en gobernar su creación, en gobernar y dirigir toda su creación. Como bien señala un comentarista al mencionar este salmo, es muy doctrinal, pero notemos cómo enseña las doctrinas de Dios. No lo hace con conceptos abstractos, sino con hechos concretos de lo que significa esta verdad en la vida cotidiana. Así debemos teologizar, aplicar la enseñanza bíblica a todo aspecto de nuestra vida. Si se dan cuenta, el salmista nos está enseñando unas verdades muy grandes y profundas. Dios está presente en todo lugar, Dios conoce todo, Dios sustenta todo, pero cómo Él lo manifiesta para que podamos entenderlo de una manera práctica. En nuestra vida diaria, Dios conoce todo de nosotros, Dios sabe todo acerca de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer al darnos cuenta que Dios tiene todo este control y este poder? No hay otra razón, no hay otra respuesta que dar al salmista, sino pedirle a Dios que lo examine y lo guíe para que podamos andar en el camino eterno. Y es como terminan los versículos finales del 19 al 24. Examíname, guíame, Señor, para andar en el camino eterno. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apártense de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino bueno.
si tú hicieras morir al impío. Parece que esa frase desconectada de todo lo que él viene hablando. Recuerden, él nos viene hablando de lo que Dios es, y de repente parece que cambia la secuencia de decirnos: oh Dios, si tú hicieras morir al impío. ¿Qué tiene eso que ver con que Dios sea omnisciente, omnipresente y sea soberano? ¿Qué tendrá eso que ver? Bueno, algunos comentaristas tienden a pensar o a decir que lo que está aquí indicando es que David, el salmista, estaba siendo perseguido, y cuando él recuerda todo esto de Dios, le dice: Señor, aquí están estos enemigos míos, encárgate de ellos. Pero en cierto sentido no creo que tenga que ver con eso, porque cambiaría lo que él va a pedir sobre el final. Lo que sí podemos nosotros más bien ver es que hay dos tipos de caminos o dos tipos de respuestas acerca de las personas. Nos estamos dando cuenta que Dios conoce todo, está presente en todo lugar y Dios sustenta todo. Entonces los individuos que están bajo este poder de Dios sobre toda su creación actúan de dos maneras. Actúan algunos de mala manera, sus caminos son hacia el mal, sus deseos son malos, son hombres perversos, hablan contra el Señor perversamente, toman el nombre de Dios en vano, no se levantan contra el Señor, son personas repugnables. Nos está presentando que delante del Dios soberano que gobierna todo hay unos individuos que actúan de esa manera. No les importa cómo consideran a Dios, no les importa si existe un Dios. Prefieren vivir de una manera donde ellos sean sus propios jefes y vivir entonces de cara, de espaldas a este Dios, más bien de espaldas a este Dios, ignorándolo. Por tanto, él dice: Señor, hay hombres que hablan perversamente de ti, son enemigos que toman tu nombre en vano. Y mi respuesta hacia ellos es que los aborrezco porque te aborrecen a ti, Señor. Mi respuesta hacia ellos es que los repugno porque se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en personas despreciables, mis enemigos. Y entonces, ¿qué queda para él? ¿Qué queda para el salmista? ¿Cuál es la condición que deben hacer aquellos que confían en el Señor? Pedirle precisamente eso. Escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno, Señor. Mi corazón solamente tú puedes conocerlo. Tú sabes por dónde yo he andado, tú me has sustentado hasta el día de hoy. No hay nadie más donde yo pudiera ir para encontrar guía y dirección, solamente delante de ti. Nosotros tendemos a confiar en que si hicimos algo una vez, pudiera quedar para siempre. Y cierro, ahora sí, con la ilustración del gimnasio. Hace años atrás, como dije al principio, fui al gimnasio. Y lo poco que gané en esa ocasión de masa muscular, evidentemente ya no está. A menos que yo perseverara, eso no iba a perdurar. Aunque yo me matriculara en un gym y no fuera, eso no iba a hacer nada. Aunque yo no persevere, si yo no perseverara en ese asunto de hacer una disciplina física, eso no va a perdurar. Lo que intento ilustrar con esto es que no creas que este examen es solo para hacerlo hoy, que inicia o que estamos reuniéndonos en la primera reunión que tenemos del año. Esta evaluación y guía la necesitamos hacer siempre. No es un asunto donde lo hacemos, ya yo me entregué al Señor, soy de Él para siempre, Él se encargará y me sostendrá. Mira que el Salmo lo dice. No, entendiendo que Dios nos sostiene, entendiendo que Dios conoce todo y entendiendo que Dios está presente en todo lugar, nuestra respuesta debería ser: examíname, guíame, Señor, hoy. Pero mañana cuando nos levantemos, la misma realidad subsiste. Señor, mientras yo dormía, tú me estabas cuidando, tú estabas presente y tú estabas, Señor, conociendo todos mis pensamientos. Por tanto, examíname, guíame, Señor. Al levantarnos, al acostarnos, esa debería ser parte de nuestras peticiones diarias. Un ruego al Señor para que seamos examinados. La oración del salmista debería ser nuestra siempre. Examíname y conoce mis pensamientos y guíame por el camino eterno. Este salmo nos deja lugar a la hipocresía. Nos desafía a que seamos humildes, francos y abiertos delante de Dios en todo momento. Un ejemplo de esto es lo que señaló en una ocasión un autor cristiano, un hombre de Dios de antaño llamado John Wesley, que señaló acerca de otro hermano llamado John Fletcher. John Wesley es más conocido. De John Fletcher, él dijo lo siguiente: John Wesley dijo que John Fletcher era el hombre más santo que había conocido en Europa y en América.
y que lo era porque diariamente se examinaba para saber si su proceder estaba de acuerdo con los planes de Dios, para lo cual se hacían las siguientes preguntas. Y voy a leer cada una de las preguntas que se hacía este hermano, que se hacía este hombre. Número 1. ¿Desperté espiritualmente y tuve cuidado de guardar mi mente de pensamientos errantes cuando me levanté esta mañana? Segunda pregunta. ¿Me he acercado a Dios en oración o he dado lugar a la pereza y a la desidia espiritual? Siguiente pregunta. ¿Se ha deleitado mi fe por no haber velado o ha sido avivada por haberla puesto en actividad hoy? ¿He andado hoy por fe y he procurado ver a Dios en todas las cosas? ¿Me he negado a mí mismo al usar palabras y al expresar pensamientos poco bondadosos? ¿Me he debilitado espiritualmente al ver que prefieren a otros en mi lugar? Siguiente pregunta. ¿He aprovechado mi tiempo precioso, mis fuerzas y mis oportunidades según la luz que Dios me ha dado? ¿He guardado mi corazón en un ambiente de gracia de modo que haya sacado provecho? ¿Qué he hecho hoy por los cuerpos y por las almas de los santos? ¿He derrochado cualquier cosa por agradarme a mí mismo cuando podía haber guardado el dinero para la casa de Dios? ¿He gobernado bien mi lengua, recordando que en la multitud de palabras no falta pecado? ¿En cuántas ocasiones me he negado a mí mismo hoy? Y por último, ¿mi vida y mis palabras han honrado el Evangelio de Cristo? Esta es una manera práctica de poder pedirle a Dios: examíname, guíame, Señor. Alguna de estas preguntas seguramente usted al yo hacerla, yo decirla, es probable que alguna de ellas nada más usted se haya quedado pensando: si yo hubiese considerado lo que iba a decir hoy, seguramente no hubiese dicho lo que digo. Si hubiese considerado, por ejemplo, el hecho de que cuando a otros lo valoran y a mí no, probablemente no hubiese lidiado con la envidia que lidié hoy. Y así podríamos pensar nosotros en muchas maneras. Este ejemplo debería ser un motivante para nosotros. Pero la realidad es que el ejercicio que les he propuesto hacer el día de hoy en este salmo no es para que nosotros digamos: ok, necesito ser examinado, y pareciera como que es una dirección o una enseñanza que nos apunta a que empecemos a hacer una especie de autoevaluación diaria, donde ponemos una checklist, una lista de acciones que hemos dicho: ya cumplí, ya cumplí, ya cumplí. Porque si nos daríamos cuenta, tan pronto termináramos de hacer eso, que no pudiéramos completar esa lista diariamente. Porque nuestra realidad nos presenta que nosotros aún estamos incompletos. ¿Quién puede pasar el examen de Dios? ¿Quién pudiera de nosotros hoy presentarse delante de Dios y decir: aquí estoy, Señor, este siervo bueno, fiel, que ha cumplido todo lo que tú pides, o todo lo que tú indicaras en tu palabra? ¿Quién de nosotros puede decir: yo me he dejado guiar plenamente del Señor? Mira, todo lo que yo he hecho he sido perfecto, ha sido una línea recta, derechito como una flecha, he seguido toda la dirección del Señor el día de hoy? ¿Quién de nosotros pudiera decir acaso que ha vivido de esa manera? No, ninguno aquí presente puede decir eso, porque si lo dijera sería tratado inmediatamente mentiroso, y yo sería quien iniciara la moción. Solamente Cristo pudo andar de manera perfecta. Solamente Cristo, solamente su capacidad. Este salmo, en lugar de mostrarnos a nosotros el empuje completo para poder decir: ok, ya sé que lo que voy a hacer este nuevo año, no. Este salmo a su vez, además de mostrarnos el gran poder de Dios, nos muestra nuestra propia incapacidad, para señalar entonces la capacidad de Cristo. Cristo sí hizo la voluntad de Dios. Él fue guiado por el Espíritu de Dios. En el huerto de Getsemaní estaba allí en ese momento de gran angustia, e implora al Señor que si es posible le quiten ese cáliz, esa copa amarga, pero que no se haga su voluntad, sino la voluntad de Dios. Cuando al final en la cruz ese examen lo aprueba, por llamarlo de esa manera, Él puede pronunciar esas palabras: tetelestai, consumado es. La obra la completó, la obra la terminó. No dejó nada incompleto. Nosotros, mis hermanos, nosotros no pudiéramos hacer nada perfecto, no tenemos una obra completa para hacer. Este salmo nos muestra el deseo que necesitamos de ser guiados y examinados, pero al mismo tiempo nos muestra nuestra incapacidad, para que entonces podamos nosotros ir a aquel que sí pudo completarlo todo, y es Cristo Jesús, porque es en Él que nosotros sí podemos entonces tener las razones para poder acercarnos a Él.
Porque si él sí pudo aprobar este examen y ser guiado perfectamente, ahora tú y yo tenemos esperanza y podemos acercarnos confiadamente delante de él. Miren lo que nos dice Hebreos 4, versículos 13 al 16. Versículo 13 nos indica lo que nos ha mostrado el Salmo. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Delante de Dios no hay nada oculto. Nuestras vidas están reveladas delante del Señor. Lo que hemos pensado, lo que hemos caminado, a donde nos hemos dirigido, lo que hemos tocado, lo que nosotros hemos deseado, lo que nosotros hemos dicho, todo lo conoce el Señor. A donde nos hemos dirigido, lo conoce el Señor. Todo está desnudo ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros a resolver este asunto, este examen? Si todos nosotros sabemos que delante de Dios todo está revelado, ¿quién de nosotros pasaría ese examen? Entonces el versículo 14 nos dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. A diferencia nuestra, Él todo lo vivió, todo lo que hizo, jamás cometió algún pecado. Y lo que se espera de nosotros es lo que dice el versículo 14, que retengamos nuestra fe en el Hijo de Dios. Que tengamos fe. Es la fe en el Señor, es la fe en su obra. Y entonces, en consecuencia de la fe en aquel que es este sumo sacerdote que se entregó por nosotros, podemos ver lo que nos dice el versículo 16 de Hebreos 4. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Este salmo y esta petición que hacemos de Señor, examíname, guíame, no podemos hacerlas en nuestras fuerzas. Vamos en nombre de aquel que dio su vida por nosotros. Vamos en Jesús, en los méritos de Cristo, en la obra que Él realizó. Por Él podemos acercarnos confiadamente ante su trono de gracia. Por medio de Cristo podemos acercarnos para recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Hermano, este deseo de nosotros pedirle al Señor que nos guíe solamente posible los méritos de Cristo. En Cristo tú y yo ahora podemos considerar hacer algo como lo que hacía John Fletcher, de considerar cómo en nuestras propias vidas podemos ser resueltos en vivir para el Señor, porque Él promete sostenernos hasta el final. Y yo espero que si usted es un cristiano de algunos años, su vida, al mirar atrás, usted diga: yo he visto lo que el Señor está haciendo en mí, porque veo un progreso en cuanto a la lucha contra el pecado. Porque si usted es un cristiano de que ha venido andando en el Señor, eso debería evidenciarse en nuestras vidas. No deberíamos ser los mismos de ayer. El Señor está haciendo una obra progresiva en nosotros. Pero si tú estás aquí y estás sin Cristo, esta es la gran diferencia entre una persona que tiene a Cristo, que Cristo es su Rey, como cantaban, pertenece a Cristo, de una que no. No es que el uno tenga una vida invencible y el otro no. La diferencia que tenemos uno de otros es que cuando uno peca, corre al Señor en arrepentimiento y fe por sus pecados, porque puede acercarse confiadamente ante ese trono de gracia. Pero el otro no es que no confíe en Él, es que no le importa su pecado. Es que cuando peca simplemente eso parece que no pasara nada y sigue como si no le ocurriera nada. Si tú estás aquí y has entendido que Dios conoce todo de ti, que Dios está presente en cualquier lugar donde tú hayas estado y que te ha sustentado hasta el día de hoy, considera que si Él te hiciera un examen hoy, ¿a dónde o qué calificación obtendrías? ¿Aprobado o desaprobado? La guía de tus pasos, ¿hacia dónde te estaría conduciendo? Mira lo que nos dice el texto que hemos leído: a los malos les espera la muerte. Solo en Cristo tú puedes ser examinado y ser hallado justo, ser guiado al camino eterno. Así que mi invitación es a que hoy entregues tu vida a Cristo. Que en lugar de seguir intentando hacerlo en tus fuerzas, reconozcas que solamente Él te conoce perfectamente, pero que si estás en Cristo tú puedes ser perdonado y ser hallado como alguien justo. Arrepiéntete hoy de tu mal camino y cree en el Señor Jesús. Él es Señor. Así que ríndete delante de su señorío y confía en que Él es un Salvador que puede darte vida eterna. Oremos de manera final.
que podamos pedirle a Dios que nos examine y nos guíe, pues solamente Él puede hacerlo de manera perfecta. Confiemos, hermanos, oremos, pidámosle a Dios que nos haga este examen. Cada uno vamos a tomar un tiempo ahora para de manera personal, mientras yo dirijo la oración, podamos pedirle a Dios lo que ha sido